Comienza otra semana. Son más de las 11. Es el momento de En Perspectiva Interior. Es un auspicio de Surco Seguros, vos en lo importante, y Préstamo Hogar de Scotiabank. Abrí la puerta a la casa de tus sueños. Bueno, hoy en Perspectiva Interior le estamos poniendo fin al ciclo que hemos largado desde hace ya varios meses, 12 ¿no? programas, Romina. 12 programas. 12 programas. 12 programas uno tuyo sola. Uno tuyo no, sola. Me dejaste ahí. Que quedaste sola. Y después, con la ayuda de Augusto, que hizo 6 programas, y el resto los hice yo. Vimos de todo, ¿no? Cómo se produce un ternero, cómo se engorda, cómo se certifica, hablamos de bienestar animal, qué pasa en un frigorífico, cómo se vende en la carnicería, cómo se vende en el exterior. Bueno, pero nos faltaba todavía. Sobre carne, casi todo. Casi todo, casi todo. Romina, la otra semana le hiciste una entrevista a Fernando López de Alessandro, lo cual realmente me encantó la entrevista, en el cual él explicaba el rol que jugó la ganadería en la independencia uruguaya-Augusto. En el programa anterior había en una frase, parecía premonitoria de lo que iba a ser la entrevista esta, dijo, en estos días que estamos festejando la independencia y la Cruzada Libertadora, no solamente fue un grito de libertad, sino que también fue un acto en contra del saqueo de los brasileros y los portugueses. Cosa que el profesor Fernando López de Alessandro utilizó la misma palabra, el saqueo. O sea que la importancia económica de la carne, que determinó que los orientales argentinos lucharan para que los portugueses primero y después los brasileros dejaran de saquear el campo oriental, que Fernando López decía era de las zonas más ricas de esa cuenca ganadera que tantas veces hablamos en el programa de Perspectiva Interior, de que no es solamente Uruguay, sino que es Río Grande do Sul, Uruguay, Paraguay y Argentina. Había que recuperar los ganados robados, decía, y puso un número que me llamó muchísimo la atención, y a ti también, 4 millones de vacas que se habían llevado para los saladeros brasileros. A número de hoy, Romina, son 3.200 millones de dólares, si fuera al precio de las vacas de hoy, lo cual es mucha plata, y creo que está bueno remarcarlo, y está bueno jerarquizar lo que es la historia de la economía del Uruguay, que es la historia de la carne y la historia de la ganadería, por aquello de que cuántas veces dijimos en el programa que si al agro le va bien, si a la ganadería le va bien, si el Uruguay vende carne, al país le va mejor, y ese valor agregado que se le da a la carne, que es de lo que vamos a hablar hoy, ese valor agregado que se vende en el exterior es riqueza que ingresa en el país. No voy a dejar de reconocer, porque después me vienen los mensajes de la importancia del turismo, la importancia de la construcción. No es en detrimento de... No, es además de... Y eso es algo que nos identifica. Uruguay es un país ganadero, lo sabemos desde la escuela, pero después nos olvidamos cuando somos más grandes y nos cuesta reconocerlo y nos cuesta darnos cuenta que si al agro le va bien y si a la carne le va bien al país, le va bien. Hay que posicionar a Uruguay como proveedor de carne con alto valor agregado, y esas son las palabras mágicas, ¿no? Alto valor agregado. Es un objetivo país, más y mejor carne. Ese valor agregado que se le pone a la carne es mayor riqueza para el país, por eso hay que promover, regular, coordinar a los diferentes actores que son los productores, la industria y el gobierno. Esas son las 3 patas de la mesa de este complejo que es la cadena cárnica. Hay una ley, la 15.605 de 1984, o sea, se ve que es una de las primeras leyes en democracia, que se crea el INAC como organismo público no estatal. El Poder Ejecutivo define la política de carnes, que es un tema de país, y el INAC, que está dirigido y administrado por 8 miembros. El presidente y el vicepresidente lo elige el Poder Ejecutivo, después 3 representantes de los productores,
de los productores rurales, de la Asociación Rural, de la Federación Rural, de las cooperativas agrarias federadas o de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Y 3 representantes de la industria, que surgen de la Cámara de Industria Frigorífica de la Asociación de Industrias Frigoríficas del Uruguay o de la Asociación de Plantas de Mercado Interno o de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, que son el CUPRA más conocido. Pero nada mejor que para saber más de INAC, mejor presentar el invitado de hoy, que es economista, es el economista Álvaro Pereira Ramela, gerente de acceso a mercados en el INAC. 8 años funcionario en INAC, 34 años, casado, 2 hijos, economista egresado de la ORT, máster en Barcelona School of Economics, integra el Comité Ejecutivo Internacional del MIT Secretariat, en representación de INAC, que es lo que nuclea a todos los INAC del mundo, entre comillas. Es especialista en cadena cárnica, es especialista en comercio internacional, es especialista en acceso a mercados, docente de la carrera de posgrado de la ORT, miembro de la Academia de Economía, miembro del Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales, y confeso hincha defensor. Bienvenido, Álvaro, a Perspectiva Interior. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá, de este lado de un programa tantas veces escuché. Bueno, muchas gracias. A ver, Álvaro, muchas veces acá en este espacio nos hemos referido, ¿no?, al INAC, al Instituto Nacional de Carnes, pero era ideal para cerrar este ciclo, ¿no?, donde venimos hablando tanto de la cadena cárnica. A ver, el INAC tiene una función, digamos, a nivel local y otra función a nivel internacional. ¿Cuál dirías que es la función en cada caso, digamos, y qué es lo que distingue al INAC en cada uno de estos rubros? En el mercado interno hay un conjunto de actividades que tienen que ver con soportar y darle soporte a la cadena en el correcto funcionamiento de la misma. Entonces ahí yo diría 2 cosas. Por un lado, mecanismos de control y garantías de calidad, y por otro lado, transparencia. En ese sentido, la página web del INAC es, digamos, el cenit de la transparencia. Hay muchísima información disponible. Hay un conjunto de indicadores muy importantes para que todos los actores de la cadena puedan estar debidamente informados de lo que sucede y que puedan, digamos, planificar su negocio, realizar su actividad económica, realizar sus acuerdos y transacciones en función de la información que está disponible. Entonces, desde ahí hay un conjunto de bienes públicos que se pretende construir para darle un correcto funcionamiento a la cadena en Uruguay. Y afuera de Uruguay, la función número 1 es la promoción. En lo que tiene que ver con en materia local, ¿no? Por ejemplo, si veía en la página, ¿no?, si uno quiere abrir una carnicería, tiene que ir al INAC. Sí. ¿No? Entonces, hay funciones, digamos, administrativas, legales o de trámites, y después hay funciones de, por ejemplo, uno que es un productor ganadero y quiere vender ganado y quiere tener una referencia nocional de a qué precios se están haciendo las transacciones, puede entrar a nuestra página web y ver un montón de precios de las últimas semanas, de distintas categorías, de distintos sistemas productivos, y más o menos ubicarse en cómo debería funcionar su transacción. Bien, y después lo que decías de la pata internacional, ahí... Promoción. Ahí hay una asignación presupuestal muy importante de intentar, por un lado, colaborar con la apertura de mercados, que es una función propia del Ministerio de Ganadería, técnica, lograr abrir los mercados. Ahí INAC juega un rol más de asesoría. Y después sí, estimular la comercialización, todo lo que sea traer delegaciones extranjeras a Uruguay, ir a ferias internacionales, tener alianzas con restaurantes, tener alianzas con importadores, hacer campañas en redes sociales chinas, todo lo que sea intentar estimular y favorecer la comercialización de carne uruguaya. Ahí es un partido para el INAC. ¿Qué significa, Álvaro, el hacer alianzas con un supermercado, una cadena de restaurantes? Que eso al público que no está muy vinculado le puede interesar. ¿Qué es eso? Bien, la carne puede llegar a la góndola o puede llegar a los platos de los consumidores de diversas maneras. Digamos, por decir una caricatura, puede llegar de forma anónima o puede llegar con el origen debidamente señalado. Y es nuestro interés que el origen esté debidamente señalado y que efectivamente la palabra Uruguay sea una palabra que esté asociada con atributos positivos y que sea una palabra que genera valor y que genera atracción y que genera interés. Entonces, si uno consigue un restaurante, o si uno consigue, por ejemplo, algo que nos pasó, un evento que estuve el 2 de abril, si uno consigue un hotel 5 estrellas en Pekín que está interesado en usar la carne uruguaya en su servicio de buffet del desayuno, o en el restaurante del hotel, o en los servicios de habitación, y que llegue con información sobre Uruguay, sobre la ganadería de Uruguay, con imágenes de Uruguay, bueno, eso tiene sentido, digamos, que sea transaccional y que el INAC también apoye para que eso suceda. Entonces,
El hotel usa eso, nosotros nos vinculamos con clientes que con donde queremos construir una imagen sobre Uruguay, y a la vez el hotel encuentra apoyo en INAC para poder hacer esta campaña. Hace 15 días estábamos en Río en un restaurante, en un espeto corrido en Leblon, bien bacán, caro, de bastante, y el mozo cuando traía la picaña te decía picaña uruguaya, sin saber que nosotros éramos uruguayos. Creo que esa es la misión de INAC, llegar a que el mozo diga, como el programa, desde el pasto al plato, que cuando llegue al plato, identificar con carne uruguaya, que tradicionalmente sabemos que íbamos a la cola de Argentina y eran carnicerías en Europa, carnicería argentina decía, y vendía carne uruguaya. O sea, el trabajo está en marcar la cancha con los productos uruguayos, ¿no? Correcto. En tema de comercialización de alimentos, el origen es bien importante y está estudiado de mil maneras, que es uno de los principales decisores de compra. Si uno, por ejemplo, no sé, está hablando de un vaso de vidrio o una lapicera, quizás no te conmueva de dónde es y no te interesa particularmente. Pero en la carne sí, eso sí, pesa. Pesa muchísimo porque tiene que ver con las imágenes que uno tiene de dónde vivió el animal. A la vez, todos los países han ido, digamos, poniendo activos intangibles arriba de su nombre, entonces distintos países evocan distintas cosas. Entonces, en materia de alimentos en general y carne, el país es una variable clave en la decisión de compra, y en ese sentido tiene mucho sentido, valga la redundancia, intentar apoyar ahí y que la palabra Uruguay sea un decisor positivo. Ahora vamos a hablar de cómo se vende esa palabra Uruguay, pero te quería preguntar, ¿qué tan habitual es que los países tengan un INAC, ¿no? Con estas características quizás? Carlos mencionaba en tu currículum un organismo que reúne a todos los INAC del mundo, digamos, pero ¿es habitual este formato, que estén tantos involucrados en la cadena que integren la institución? El comercio en general de productos agro lo que vemos es que hay un conjunto acotado de países superavitarios. Aún no estamos en América del Sur, en América del Norte hay 3, luego Australia, Nueva Zelanda, y después todos los demás son importadores. Entonces nosotros nos comparamos con este grupo de pares y vemos organizaciones de alguna forma más o menos similar, quizás no exactamente igual. Por ejemplo, en Australia son solamente productores, después en Nueva Zelanda tenés productores y la industria, pero no está el gobierno. En Estados Unidos están todos, pero solo para la exportación, no hay funciones en el mercado interno. O sea, vas viendo distintos arreglos, pero lo cierto es que los países que quieren, digamos, generar y jugar el partido de la carne en el mercado de exportación, algún arreglo arman para soportar y darle contenido a la marca país, sector, carne. Y ahí es donde el INAC como tal le agrega valor. O sea, ustedes apuntan sobre todo a ser el agregado de valor para el productor y que al momento de que la carne salga al exterior. Correcto, y generar algo que sea positivo para todos los actores del Uruguay, que evidentemente son empresas distintas, con estrategias distintas, de repente con productos distintos, o que se quieren recostar en distintos lugares o sobre diferentes productos. La idea es que INAC pueda construir un conjunto de cosas que sean útiles de forma relativamente homogénea para todos los uruguayos, para todos los actores uruguayos de la cadena cárnica. Entonces ahí es donde se habla del país y los atributos más o menos generales del país, como puede ser, por ejemplo, la ganadería sobre pasto natural, y ahí que eso se puedan construir las distintas estrategias de comercialización de cada empresa, se pueden construir por debajo de ese paraguas que construyó el INAC anteriormente. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Ya te veo soñando con la mudanza a la casa de tus sueños, ¿eh? Pero tranqui, no hace falta que decidas hoy. Con el préstamo hogar de Scotiabank tenés hasta 6 meses para encontrar la casa ideal. Podés financiar hasta el 90% del valor de la propiedad y además tenés plazo de hasta 25 años. Préstamo hogar de Scotiabank. Abrí las puertas a tu casa propia. Sujeto a aprobación crediticia.
Seguimos en Perspectiva Interior, hoy conversando con Álvaro Pereira, gerente de mercados del Instituto Nacional de Carnes, del INAC. Álvaro, a ver, veníamos mencionando y capaz que por las cosas de las que estábamos hablando uno tendría a pensar más en ganado vacuno, pero es cierto que el INAC involucra y tiene competencias en todas las carnes, ¿no? Carne bovina, caprina, aviar, porcina, conejos y fauna silvestre menor, todo eso. Correcto, todo eso. Todo eso está bajo su órbita. Tenía una anécdota que me pasó hace unos años, le contaba a Álvaro, que había ido a un supermercado élite de Río y había una góndola con picañas. Entonces la gente se acercaba, agarraba la picaña uruguaya, la dejaba, agarraba la picaña brasilera y se la llevaba. Me dio obviamente curiosidad, me acerqué y qué había pasado. Yo había entorado las vacas, había sacado el ternero, había engordado, lo había mandado al frigorífico, habían sacado todas las partes, la picaña, que lo de más valor, un contenedor, se fue a Río de Janeiro, se bajó, se fue a alguien que lo distribuyó en el supermercado. Lo que no sabían que cuando llegaban a Río le ponían una bandeja y se volvían a envolver, entonces se volvía a envasar. Entonces la carne brasilera tenía la etiqueta sobre la carne y la picaña uruguaya sobre la grasa. Cuando lo volvían a envolver, lo que veía el consumidor era grasa envuelta y por eso la dejaba y se llevaba la brasilera. Pasaron la etiqueta a ponerla en la carne y empezaron a vender como nunca, porque era mejor. Mirá cómo entonces, claro, entonces esa cuestión hacia los ojos y a la decisión del público, ¿no? O sea, y todo el esfuerzo, todo lo que hay atrás, claro, todo el trabajo, Álvaro, y cuando llega al punto final, se fracasa por una pavada, ¿no? Que eso no le agrega valor o le agrega valor. Sin dudas hay que estar, digamos, muy atento a todo el proceso. Nosotros tenemos bastantes anécdotas, puede ser por quizás alguna desatención, como en este caso, pero puede ser también por diferencia cultural o actuar de buena fe y en tu fiel entendimiento de cómo hacer las cosas y de repente eso no funciona. Y particularmente cuando la ganadería uruguaya va generando un saldo cada vez exportador mayor y va exportando cada vez más lejos, este desafío es cada vez mayor. Entonces, la conclusión de todo este hilo de razonamiento es que el INAC se vio en la necesidad de abrir una oficina en China para lograr entender todo mucho mejor y también para estar en manos también de chinos, digamos, que pudiéramos depositar todos nuestros intereses y comunicarnos con ellos y que ellos nos asesoraran, digamos, desde nuestro lugar, porque ahora ellos también están en INAC. Pero una anécdota muy curiosa, nosotros teníamos una alianza con un restaurante y este restaurante iba a abrir un nuevo local en Pekín. Nos invitaron, había carne uruguaya, era todo un gran evento y cuando nosotros veíamos las fotos del evento nos llamaba poderosamente la atención, evidentemente nos llamaba de forma negativa, los arreglos florales, nos llamaban muchísimo la atención. Y yo le escribía a Victoria, que es la funcionaria china, la gerenta que está allá, le escribía: Victoria, ¿qué pasó acá? ¿Esto está bien? Sí, esto salió perfecto, fue un evento, digamos, 10 puntos, inmejorable. Yo, mirá, esto en Uruguay son coronas fúnebres. Acá efectivamente se murió alguien. Y no, es triste. Es horrible. Triste, era un bajón. Y querían poner un stand para de fiesta. Con la sensibilidad de... Y fue un eventazo. Y claro, para los chinos no, era todo lo contrario. Un gran evento. Y después cosas... Y como esas debes tener 1000, así. Diferencias de colores, diferencias, por ejemplo, en China está muy bien todo el tema de las caricaturas y cosas que para nosotros quizás nos parezcan como más... Infantiles o sí, pensando como en otras edades, allá es muy normal que una persona decisora de compras, una mujer de 30 años que tiene hijos, que es profesional y que es, digamos, la compradora que nosotros tenemos en nuestra mente, se lleve un paquete que tiene dibujos de vaquitas, digamos, caricatura. Y eso funciona allá. Entonces, ¿cómo uno tiene que estar alerta a todas esas cosas también? Veía dentro de la promoción, ¿no?, que manejan en cómo lo hacen en el INAC con la estrategia, la memoria anual, plantean eso justamente de cómo entendieron desde hace tiempo, por ejemplo, cómo se le entra a los chinos por el lado del fútbol, ¿no? En esa materia, ¿qué han hecho para justamente conquistar ese mercado con algo tan universal como el fútbol? Sí, digamos, nuestro desembarco en China... Hoy en día China es 1/3 del mercado de importación del mundo, o sea, es realmente infinito, pero es un proceso que se fue dando realmente muy, muy rápido. Hace 10 años era una cifra bastante menor, y nosotros siempre fuimos acompañando el crecimiento del mercado chino. En primer lugar, abrimos una oficina allí, era la diferencia horaria, todo, demorábamos mucho tiempo en resolverlo, precisamos gente en el terreno y ahí empezamos a ver un montón de cosas interesantes.
quizás China no tenga la selección de fútbol más fuerte, pero sin duda hacen el hilo conductor entre fútbol, salud, fuerza. E inclusive eso, que uno pensaría que es un pensamiento más de tipo masculino, que quizás miramos más horas de fútbol, tiene que ver muchas veces con personas que están yendo al supermercado, que tienen un único hijo, porque en China, digamos, es eso, es el hijo, es el emperador, que tiene 2 padres, que tiene 4 abuelos, está todo el mundo mirando a ese niño y quieren que ese niño sea sano, y ese niño es absolutamente todo. Entonces ahí se arma todo el hilo conductor. Yo quiero que mi hijo sea sano, quiero que sea fuerte. La carne, quiero que sea súper gorda, o capaz que quiero que sea más tirando a natural. ¿Y cómo vivió esta vaca? Y además estos son fuertes porque tienen fútbol. Entonces ahí hay un montón de ideas que uno las puede ir uniendo, y ahí nos parecía que hay un terreno fértil para jugar. Me genera curiosidad. ¿Y cómo se vende, por ejemplo, Nueva Zelanda? ¿Podemos realmente competir ahí en eso? En materia, digamos, de comunicación visual, Nueva Zelanda hace una vocación bastante clara a la pastura verde y a las montañas, ¿no? Por ejemplo, están en ese otro lugar. Nosotros para montaña nos quedamos cortos. La naturaleza, paisaje, naturaleza, exacto. Enfocan a eso. Sí, exactamente. Mucha montaña, mucho pico nevado, esa referencia. Al lado está el océano y está la pastura. Lo nuestro es, digamos, la penilla en una levemente ondulada, pero y a eso el componente deportivo. Bien. ¿Carlos? Me gustaría saber un poco qué perspectiva de futuro tiene INAC, qué mercados lo de Japón, que hace poco las lenguas, porque a veces minimizamos la importancia que tiene la exportación de lengua, la exportación de rabo, la exportación de garrón, o de hígado o de riñones, que es capaz algo mínimo en lo que es la res, pero importante cuando es la exportación, cuando ya se hizo todo, se vendió todo y falta vender las menudencias, falta vender. ¿Qué perspectivas hay de futuro? ¿Cuál es la proyección que tiene INAC? Y cómo la presencia de eso, que para mí es novedoso, de INAC en China, lo cual es una buena noticia, y el resto del mundo. El movimiento ideal sería que cada pedazo del animal tenga su mejor valor. Ese es un poco el gran sueño. Hay que lograr que cada pedazo del animal tenga su mejor valor, y eso no se logra con un único mercado. Entonces, de repente, para el bife ancho, el lomo, el cuadril, hay un mercado que te ha muy trabajado europeo. La picaña, sabemos que tiene un destino privilegiado en Brasil. Pero ¿qué pasa con el garrón y con el brazuelo? Para cosas que para nosotros mismos el vocabulario es negativo. Te comiste un garrón, no está bueno. En China está impecable. Y si es una preparación tradicional china, que es se pone una olla, se hierve durante 6 horas con salsa de soja, clavo de olor, laurel y un montón de especias más, y es la preparación tradicional china. Entonces ahí el garrón es realmente... súper tierno. Exactamente. Entonces ahí uno va armando una composición. Generalmente los hígados son a Egipto o a Rusia, y las lenguas son a Japón, y ahí uno va armando. Hoy en día las cosas que le van faltando a Uruguay afortunadamente son bastante pocas. La solidez del sistema uruguayo en materia tanto del sector privado como público ha logrado abrir la gran mayoría de los mercados. Nos van quedando 2 o 3 países en el sudeste asiático, pero después, afortunadamente, los exportadores uruguayos tienen a su disposición un conjunto muy muy amplio de mercados. Donde hay una agenda interesante para intentar avanzar es con los tratados de libre comercio. O sea, los mercados están abiertos, pero muchas veces hay que pagar impuestos bastante altos para operar en ellos, en desventaja con Australia, en desventaja con Estados Unidos. Entonces, el mercado está abierto, pero capaz que no se puede aprovechar al máximo. Eso es un poco el estado. ¿Cómo afectaría estas medidas de Trump de los últimos días, de los aranceles, al mercado de carne uruguayo? ¿Qué pensás que va a pasar? Es jugado, pues no se sabe. Pero no se sabe, todavía vemos, digamos, mucha especulación. Los datos oficiales no muestran nada porque, digamos, hay cierto rezago en la publicación. Claro. Y los operadores tienen, digamos, información heterogénea. Algunos que se podría manejar, otros están como más cautelosos. Lo que nosotros estamos viendo es que en realidad es una medida de cierto impacto general. O sea, Uruguay fue castigado, digámosle, con un 10% de incremento en los aranceles, pero así fue también Argentina, Brasil, Paraguay, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, lo que hay es algo más de espacio de precio para la carne doméstica, que es, digamos, efectivamente donde se genera la brecha de precio de 10% de lo importado versus lo doméstico, se agranda un poco más, pero esa carne doméstica ya venía siendo relativamente insuficiente. Entonces, realmente estamos viendo cómo se acomoda toda la cadena de vuelta ahora.
y que algo de lo que importamos a Estados Unidos se pueda volcar al mercado chino, por ejemplo? Hay algunos productos que no, que decididamente no, que son empresas y productos que están muy enfocados a Estados Unidos. Por ejemplo, estoy pensando quizás en organización, en tema de producción orgánica, que están pensando hacia ahí hace muchos años y que, bueno, verán de alguna manera cómo pueden hacerlo, pero quizás un producto que sea más commodity y que esté un poco más, de menos clavado a Estados Unidos, pueda aspirar a ir a otro mercado. Digo, pensando en lo que Estados Unidos pueda dejar de exportarle a China, ¿no? Bueno, ese es otro movimiento, que es que Estados Unidos manda, digamos, muchos cortes de alto valor a China y que entre ellos bilateralmente se han puesto aranceles en torno al 150%. Eso iba mi pregunta. Sí. Entonces, sí, es posible que Uruguay pueda aspirar a colocar algo en el espacio que deja Estados Unidos allí. Eso quizás es carne más terminada a corral y más cortes de alto valor para restaurante. Veía también dentro de los objetivos que se han trazado es el posicionamiento entre los compradores para que la carne bovina se ubique entre los top 3 a nivel mundial en calidad y entre los top 5 para las otras carnes. ¿Cómo estamos en eso por ahora? A ver, afortunadamente es una característica muy uruguaya de la confianza. O sea, Uruguay es un país súper serio, súper consistente. Vemos que cambian las administraciones y que van cambiando las empresas y que se mantienen un conjunto de comportamientos muy positivos. Y lo cierto que la relación, digamos, entre autoridad sanitaria y autoridad sanitaria, o la relación entre exportador uruguayo e importador de terceros países, es realmente muy sólida, muy confiable y mantenemos relaciones hace décadas. Estoy pensando quizás en comercio con Europa, de que hay empresas que están haciendo ya 3 generaciones de empresas familiares que han ido negociando abuelo con abuelo, padre con padre, hijo con hijo. O sea, realmente en ese eslabón estamos muy, muy bien. El desafío bien interesante es también que todos estos atributos puedan llegar hasta el consumidor, ¿no? Todo esto que queda muy, muy fuerte en el empresa a empresa, que también se masifique y genere valor desde la góndola. ¿Qué falta? Porque después me critican que no tocamos el tema de los ovinos. ¿Qué falta? Obviamente que de los 24 millones de ovinos, hoy tenemos 6 millones. Hay un mercado de cordero pesado que está ávido en Brasil y en Europa de comida de cordero para los mejores restaurantes. Pero ¿cuál es la proyección a futuro con esa tendencia a desaparecer de los ovinos? Y con un mercado que está pidiendo, hay algo que no me cierra, y el gran debe del Uruguay es ¿por qué los uruguayos no comemos carne ovina? La cual es una de las funciones obviamente de INAC, y en las carnicerías, ¿por qué no se ofrece carne barata para que todo el pueblo pueda comer, la gente pueda ahorrar, tenga mejor acceso a las proteínas? Y esto es un tema que hace décadas y décadas que se está hablando, pero nunca, yo sé el trabajo del sur, sé el trabajo de ustedes, pero no cuaja. Sí, aquí lo que nosotros vemos es, hoy en día estamos exportando en tercios, digámosle, por caricaturizar, 1/3 a Brasil, 1/3 a Medio Oriente y 1/3 a China. Las categorías de mayor valor están yendo a Brasil. Eso es, digamos, una gestión bastante tradicional, y la estrategia de INAC en ese sentido es apuntalar el mercado de Brasil con muchísimo marketing, ¿no? Se hizo una campaña realmente muy importante que habla de la boutique de carnes del mundo, Uruguay como la boutique de carnes del mundo, y los resultados primarios de esa campaña indican que aumentó la asociación de Uruguay con carne de cordero, aumentó de forma muy importante. Entonces, el mecanismo al día de hoy que está estresando el INAC es el marketing en Brasil. Esa es la herramienta al día de hoy. Por el lado de los productores, al no tener ovinos, vamos a poder cumplir con los mercados que abrimos y que hay un sacrificio hace décadas en abrir nuevos mercados. ¿Podremos cumplir con tan bajo stock de ovinos en Uruguay? Y en Montevideo, ¿en algún momento se podrá ingresar con carne ovina? ¿Te parece que es posible? Me parece que es posible, y me parece también que el consumidor montevideano va ampliando el paladar, ¿no? Uno visita supermercados y ve, digamos, ya las góndolas de carne bovina, ve más y más y más categorías, y también empezamos a ver, digamos, productos ovinos de otra manera.
Ahí también hay un tema de calibres, de bueno, de qué tamaño tienen las familias, cuánto uno puede comprar para consumir en su casa, qué expectativas tiene, digamos, de cuánto debería ser una porción. Pero uno ve que esas cosas se van arreglando y que aparecen productos que uno se los lleva y se va satisfecho. Sí, no solo el cordero de fin de año, que es un clásico, hay que porcionarlo y hay que darle otro uso y aprender a cocinar también, ¿no? Exacto, son varios desafíos. Por un lado, que la industria haga el producto de la porción adecuada, y por otro lado, que el consumidor no se asuste y se lo lleve y tenga una experiencia positiva. Exactamente. Álvaro Pereira, gerente de mercados del INAC, el Instituto Nacional de Carnes, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Álvaro. Carlos, ¿nos reencontramos la semana que viene? Con una nueva etapa. Bueno, ¿le vas a adelantar algo o dejás en suspenso? Tecnología. Bueno, me encantó. Vamos a salir para ahí. Nos metemos en el agro del futuro, drones, GPS, cosechadoras y mezcladas con informática, sembradoras, todo el mundo drones, todo el mundo de la tecnología. Buenísimo. Nos reencontramos entonces. Nos reencontramos el lunes. Chao, chao. En Perspectiva Interior fue un auspicio de Surco Seguros, vos en lo importante, y Préstamo Hogar de Scotiabank. Abrí la puerta a la casa de tus sueños.